Muy buenas noches. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día viernes 3 de enero del 2025 en la feria de Navidad Ciclo C. Bueno, compartimos el misal, ¿no? De enero y febrero. Son 2 meses que tiene el misal como publicación bimensual. Y entonces tenemos ya el 3 de enero y celebramos el Santísimo Nombre de Jesús. También una devoción bastante conocida a comienzos de la iglesia, ¿no? Pero que luego se tomó oficialmente. Y ya es obviamente parte de la liturgia, ¿no? Bueno, vamos a nuestra primera lectura y continuamos con la primera carta del apóstol San Juan. Ahora tenemos el capítulo 2, versículos del 29 hasta el capítulo 3 y hasta el versículo 6. Bueno, veamos qué nos dice el apóstol San Juan en esta carta católica. Queridos hermanos, si saben que Él es justo, reconozcan que todo el que obra la justicia ha nacido de Él. Aquí es importante que el que obra la justicia ha nacido de Él. O sea, el que hace o pone por obra las palabras del justo, ¿no? Que es Jesucristo. Obra justicia de esa manera. Entonces, ha nacido de Él. Se mantiene en el bautismo, ¿no? Miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Cuando Él se manifieste, o sea, en el final de los tiempos, ¿no? Y escatológicamente, podemos decirlo, en el juicio final, ¿no? Seremos eh, espiritualmente como el cuerpos espirituales, ¿no? Semejantes a Él, no iguales, pues obviamente no, pero la idea es entender que desde aquí, desde la tierra, en este espacio-tiempo, eh, muy pasajero, somos parte de su cuerpo, miembros de su cuerpo, ¿no? De su cuerpo místico que es la iglesia. Entonces ya de alguna manera degustamos ese ser semejante, seremos semejantes a Él, que lo seremos completamente en el cielo, ¿no? Bueno, entonces sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Entonces esa es la idea, ¿no? Lo veremos tal cual es. Entonces, así como lo vieron los apóstoles resucitado, lo veremos también tal cual es, en su gloria, ¿no? Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro.
Entonces, permaneciendo en Él, ¿no? Al permanecer en Él tenemos fe, esperanza y caridad. Tenemos esa esperanza de estar con Él. Todo el que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. El pecado quebranta la ley del amor, que es el resumen, ¿no? El que cumple la ley del amor, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, dice, cumple toda la ley. Pero el que peca quebranta la ley que es la ley del amor. Y saben que Él se manifestó para quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca no lo ha visto ni conocido. Entonces hay una aparente contradicción, ¿no? Para afirmar que el que permanece en Él no peca, porque es tan grande el amor, la fidelidad, la fe, que no se podría pecar permaneciendo en Él previamente, ¿no? Todo el que peca no lo ha visto ni conocido. Bueno, pero también podríamos decir aquí, como lo dice también al comienzo de la carta, ¿no? El que peca tiene un abogado en el cielo, Jesucristo, que perdona. Aquí sería el que peca consistentemente, ¿no? El que siempre peca, no lo ha visto ni conocido. O sea, el que rechaza estar en él, el que no permanece en él. Muy bien. Vamos al Salmo responsorial. Tenemos el mismo Salmo de la sesión anterior, Salmo 97, cuyo responso es: los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Bueno, la diferencia es que a pesar de que es el mismo Salmo 97, tenemos versículos diferentes, ¿no? En el anterior teníamos los versículos del 1 al 4. Ahora tenemos el 1, o sea, ese sí repite, y del 3 al 6. Entonces esta parte, digamos, es más de tipo eh, mesiánico, ¿no? El anterior tenía un poco más de contenido de acción de gracias, de agradecimiento a Dios por todas las cosas que había hecho, ¿no? Bueno, entonces nos dice el salmista: canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Que es lo que cantaban los judíos cuando les proporcionaba una victoria contra sus enemigos. Bueno, entonces, acción de gracias. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Pues aquí ya se refiere a la salvación, ¿no? A la era mesiánica. O sea, se adelanta, ¿no? Por eso es profético, es una profecía mesiánica. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios en la plenitud de los tiempos, ¿no? Cuando Dios asume la carne, ¿no? La humanidad. Aclama al Señor tierra entera, griten, vitoreen, toquen. Tierra entera. ¿No? Entonces, si la salvación de Dios que han contemplado los confines de la tierra, obviamente tienen que aclamar, ¿no? Con gritos, con música, con aclamaciones. Entonces es muy mesiánica esta parte. Tañan la cítara para el Señor, suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas aclamen al Rey y Señor. ¿No? Rey y Señor le decían a Dios, ¿no? A Yahweh. Para ellos era Rey y Señor, pero ahora, como esto es profético, profecía mesiánica,
es al Rey y Señor Jesús, ¿no? Rey del universo. Muy bien. Y terminamos con el Evangelio según San Juan. Continuamos, ¿no? Con el capítulo primero de San Juan, versículos 29 al 34. Bueno, esta es secuencia del anterior. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Bueno, veamos que en el anterior pasaje él respondía que él no era el Mesías, ¿no? Y obviamente en este pasaje, que es eh, el siguiente, ya lo hace, ¿no? Cuando ve a Jesús. Dice: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? El Mesías prometido y profetizado en el Antiguo Testamento. Y San Juan Bautista bautizó con agua, bautismo de arrepentimiento, y como preparación a quien va a bautizar con agua y con espíritu. Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y agrega: Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces aquí con esto ya eh, termina, ¿no? eh, el testimonio de Juan el Bautista. Él es el Mesías, Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso es lo que dice el sacerdote en la misa, ¿no? Cuando eleva la hostia después de la consagración. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y muestra en sus manos la hostia consagrada, que es Jesucristo en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.